En el silencio ardiente del desierto, cuando la arena parece guardar secretos y las caravanas se desvanecen en el horizonte, hubo una traición que ardió más que el sol. No fue una guerra anunciada desde lejos, sino una conspiración que comenzó con seducción y terminó con sangre y desolación. ¿Por qué, según la historia bíblica, los madianitas fueron condenados por Dios? La respuesta no está en su origen ni en su linaje, sino en lo que hicieron una y otra vez: involucrarse en alianzas políticas y religiosas que arrastraron a Israel fuera del pacto y lo hicieron tropezar con la idolatría. Esta es la historia que une a los libros de la ley y a los jueces: un parentesco roto, una religión corrupta, una opresión que pide auxilio y una liberación que demuestra la soberanía divina. Génesis 25:12, Éxodo 2, Números 22:25, Jueces 6:8. Madián nació en las páginas de la genealogía como uno de los hijos que Abraham tuvo después de Sara. Su pueblo recorrió los mismos desiertos que los hijos de Isaac y Jacob, compartiendo paisajes, costumbres y a veces hasta hospitalidad. Esa cercanía se vuelve paradójica cuando recordamos que uno de los madianitas, Jetro, también llamado Reuel, fue refugio para Moisés en su huida de Egipto. Allí, en torno a un pozo, surgieron escenas de humanidad. Moisés ayudó a las hijas de Jetro, se casó con Séfora y encontró enseñanza y consejo en el sacerdote madianita. Éxodo 2, 18. La tradición bíblica presenta así a los madianitas en dos caras. Fueron familia y amigo en un momento, pero la historia muestra que no todos los madianitas tomaron el mismo camino. Esa dualidad es clave para entender por qué la condena no se dirige al pueblo simplemente por su ascendencia, sino por actos concretos que violaron la alianza de Israel. Pero la relación de vecindad y alianza cambió. Con el tiempo, algunos líderes madianitas se implicaron en políticas y prácticas que amenazaron directamente la vida espiritual de Israel. En la llanura de Moab, el rey Balac, temiendo el avance numérico y espiritual de los israelitas, buscó la ayuda de Balaam, un profeta con fama de hacer hablar las palabras que le convenían. Balac ofreció recompensas. La intención era clara: conseguir una maldición que debilitara a Israel. Números 22, 24. Esa unión entre poder político y recursos religiosos revela algo profundo. La confrontación no era solo territorial, sino espiritual. Intentaron, a través de la palabra autorizada de un profeta, inclinar la balanza contra el pueblo elegido. Pero la amenaza más grave no vino solo de intentos de maldición, vino de lo que en el texto se describe como seducción espiritual. En el episodio que la tradición recuerda como Peor, mujeres de grupos aliados, entre ellas madianitas, se acercaron a los hombres de Israel con intención de seducirlos y de introducir prácticas de culto a dioses foráneos, entre ellos la adoración a Baal de Peor. No fue un desliz privado, fue una estrategia con efecto colectivo: llevar al pueblo a participar en cultos prohibidos, a profanar la santidad del pacto. El resultado fue devastador: una plaga que cobró miles de vidas, el texto menciona 24,000, y un clamor al Señor que exigió una intervención que restaurara la fidelidad. Números 25. Aquí el problema ya no es solamente político ni casual, es religioso y contagioso. La idolatría corrompe las prácticas comunitarias, las celebraciones, las alianzas matrimoniales y, en última instancia, la relación del pueblo con su Dios. La historia bíblica, por tanto, presenta dos elementos que justifican la respuesta divina: hostilidad política, la alianza con Balac para maldecir a Israel, y corrupción espiritual activa, la inducción a la idolatría en Peor. Estas dos dimensiones se entrelazaron y crecieron con el tiempo. Como una hiedra que se enreda en la estructura de una ciudad, la influencia de las prácticas ajenas empezó a desgastar la identidad de Israel hasta producir crisis. Cuando la fidelidad al pacto se rompe de manera tan generalizada, el relato bíblico describe la intervención divina no como un acto arbitrario, sino como una corrección necesaria para preservar la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes. Lo que vino después fue intenso. No tardó en manifestarse una violencia que castigó a las tierras de Israel: incursiones frecuentes, saqueos y destrucciones, que en el lenguaje del libro de los jueces se comparan con el paso de langostas que arrasan la cosecha. Durante 7 años, los madianitas, junto a sus aliados, vinieron como hordas que despojaban, robaban y humillaban.
Las familias que antes trabajaban la tierra se vieron obligadas a esconderse en cuevas, en fortalezas, en los recovecos de la geografía, la misma geografía que había sido testigo de encuentros amistosos con Moisés. Ese sufrimiento llevó al pueblo a gritar y a una nueva temporada de clamor a Dios. La opresión provocó un retorno a la agonía y al mismo tiempo preparó el escenario para la intervención divina. Jueces 6:5. En esa noche oscura nació la figura de Gedeón, un hombre que no encajaba en la imagen de un héroe tradicional. Lo encontramos preocupado por la supervivencia de su familia, moliendo trigo en un lagar por miedo a los invasores, escondiéndose para evitar ser visto. Es precisamente a este hombre, en su fragilidad, que el ángel del Señor lo visita, lo llama valiente y lo envía a levantar al pueblo contra Madián. Jueces 6. La elección de Gedeón nos recuerda una constante en la narrativa bíblica. Dios no siempre escoge al más grande o al más obvio, sino que escoge según su propósito y para mostrar que la victoria viene de Él, no de la habilidad humana. Aún así, Gedeón pidió señales, pidió confirmaciones. En su humildad y duda pidió una señal con la lana, la famosa prueba del vellón, y recibió las confirmaciones que necesitaba. El momento de mayor tensión se acerca, cuando el ejército de Israel, llamado a pelear, teme confiar en números y en fuerza propia. Dios reduce el ejército. Lo que quedará de la fuerza militar humana será pequeño, solo 300 hombres. La reducción no es un desprecio por la estrategia, es una muestra pedagógica para que cuando llegue la victoria quede claro que no fue por la espada humana, sino por el propósito divino. Antes de la batalla aparece un sueño en el campamento madianita. Un pan de cebada rueda por un tejado y derriba una tienda. Un soldado lo interpreta y la interpretación se convierte en señal, una pequeña chispa que produce pánico en el adversario. Esa noche, la estrategia de Gedeón no fue un choque frontal de ejércitos, sino una táctica que buscó desestabilizar psicológicamente al enemigo. Jueces 7. La escena nocturna que describe el texto es una de las más vívidas de las Escrituras. 300 hombres, cada uno con una trompeta, con un cántaro y con una antorcha escondida dentro de ese cántaro. Al toque de la trompeta, al romperse los cántaros y al alzarse las antorchas, no fue el choque de lanzas lo que venció a Madián, sino el ruido, la luz y el terror desatado en un campamento que no esperaba tal estratagema. Los hombres de Madián, confundidos por el ruido y creyendo que un ejército mayor los cercaba, cayeron en pánico. Algunos atacaron a sus propios compañeros en la confusión, otros huyeron desbandados. La victoria fue más psicológica que física, y precisamente por ello quedó evidente que la mano de Dios había obrado en la liberación. Jueces 7:20. La campaña no terminó esa misma noche en la narrativa. Hubo persecuciones, capturas y encuentros donde se tomaron rehenes y se ejecutaron a líderes. Oreb y Zeeb, 2 jefes madianitas, fueron apresados y sus muertes envueltas en la imagen de venganza y justicia, según el relato. Jueces 7:8. Otros dirigentes citados con nombres como Seba y Salmuna o Seba y Salmuna, según las variantes del texto, fueron perseguidos por Gedeón y su tropa. Al final, la paz duró 40 años. La presión que había comprimido a Israel fue aliviada y hubo un período de reconstrucción y respiro. Jueces 8. Pero la historia no termina con un triunfo puro. En la misma carta que celebra la liberación hay sombras de fragilidad humana. Después de la victoria, Gedeón, en su grandeza temporal, confeccionó un efod, una prenda ritual o un objeto asociado al culto que se convirtió en objeto de adoración para el pueblo. Lo que empezó como una obra de gratitud terminó desviando a Israel hacia una nueva forma de desvío, la idolatría post-victoria. Ese gesto nos alerta sobre un peligro recurrente en la historia religiosa. La gratitud mal orientada puede transformarse en objeto de culto. La memoria de la liberación puede volverse en reemplazo de la fidelidad a quien libró. El mismo hombre que condujo a la victoria por una acción imprudente contribuyó a otro tropiezo del pueblo. Jueces 8. Entonces, ¿por qué fueron condenados los madianitas en la historia bíblica? Porque, según el relato, algunos de sus líderes y agentes participaron activamente en apartar a Israel del pacto. Establecieron alianzas políticas para perjudicar al pueblo y desplegaron estrategias tanto de palabra como de seducción que introdujeron cultos y prácticas ajenas en el seno de Israel. La condena en el marco bíblico no es una sentencia contra una etnia por nacimiento, sino una respuesta histórica dentro de la narrativa del pacto.
Cuando un pueblo vecino contribuye a la apostasía y al quebrantamiento masivo de la relación entre Dios e Israel, el texto registra una intervención que busca restablecer la fidelidad. En términos teológicos, la acción de Madián y sus aliados es presentada como complicidad en la apostasía. Inducir a otros a adorar ídolos y a participar en prácticas que quebrantan la alianza es motivo para la corrección que el relato atribuye a la acción divina. Es importante detenerse en varias aclaraciones prácticas. Primero, la Biblia distingue personas y tiempos. Jetro fue un muyarim respetado que actuó como consejero y suegro de Moisés. Su ejemplo muestra que no todo madianita estaba implicado en la conspiración. Segundo, la narrativa no debe leerse como una licencia para violencia contemporánea contra descendientes de Madián o como una carta que autorice persecuciones modernas. El juicio descrito es histórico y teocrático dentro de un marco narrativo concreto. Tercero, la victoria que Israel obtiene no se presenta como una garantía perpetua de triunfos militares para todos los creyentes de cualquier tiempo. Más bien, en el relato, la liberación funciona como demostración de la soberanía divina cuando el pueblo retorna a la fidelidad. Si esta historia te interpela y quieres seguir profundizando en cómo la palabra trata temas como el pacto, la idolatría y la restauración, suscríbete al canal y deja en los comentarios si conoces otra historia bíblica donde un amigo o un vecino terminó siendo una amenaza espiritual. Volviendo a la lección que nos deja la narración, la condena de Madián en el relato bíblico está arraigada en dos acciones concretas. La primera es la alianza política que buscó perjudicar a Israel por otros medios, incluso por la palabra de un profeta pagado para maldecir en lugar de bendecir. La segunda, aún más grave, es la inducción a prácticas idolátricas que corrompieron la fe comunitaria. Ambas acciones son presentadas por el texto como causales directas de la intervención divina, porque rompían con la exclusividad del pacto y arrastraban a la comunidad al extravío. En ese sentido, el juicio no es capricho ni sed de venganza, es una respuesta normativa dentro de la lógica del pacto, destinada a preservar la identidad religiosa y la promesa que Dios hizo a Abraham. Esta historia también funciona como advertencia para tiempos posteriores. La cercanía, sea familiar, cultural o religiosa, no impide la posibilidad de ser seducidos por prácticas que desvían del compromiso con Dios. En términos prácticos, la experiencia de Israel nos llama a vigilancia espiritual, identificar las áreas de nuestra vida donde la fidelidad puede resquebrajarse, resistir sin mezclarse a aquellas prácticas que comprometen la ética y la adoración, y mantener la dependencia de Dios incluso cuando creemos que la fuerza humana puede asegurar la victoria. La vida de Gedeón nos recuerda que las respuestas de Dios a la opresión muchas veces pasan por lo improbable y lo humilde. La lección del efod nos recuerda que la gratitud sin discernimiento puede convertirse en objeto de culto. También hay una enseñanza sobre la soberanía. La historia no celebra la destreza militar, sino la intervención divina que actúa a través de personas frágiles. Los 300 hombres con trompetas y cántaros no son un himno a la estrategia humana, sino a la acción de Dios para que quede claro que Él es el que salva. La aparente desproporción entre el poder humano y el resultado final subraya una teología consistente en la Biblia. La victoria que glorifica a Dios no depende de la acumulación de recursos, sino de la obediencia y de la iniciativa divina. Finalmente, cuando leemos estos textos hoy, debemos hacerlo con prudencia interpretativa. Reconocer los motivos bíblicos para la condena no significa celebrar la violencia ni promover hostilidad contra grupos actuales. Significa entender cómo, en el marco de la narrativa del pacto, la conducta de algunos madianitas fue determinante para la severidad del castigo descrito. El relato invita a examinar cómo nuestras alianzas, nuestras prácticas religiosas y nuestras respuestas a la opresión pueden preservar o quebrantar la fidelidad comunal. En la memoria de la Escritura, Madián es un pueblo con rostro doble. Produjo una figura de sabiduría y hospitalidad como Jetro, y al mismo tiempo vio surgir líderes y acciones que empujaron a Israel hacia la apostasía. La condena, tal como la cuenta el relato, no corta con la humanidad de todo un pueblo, sino que señala la responsabilidad de quienes, con actos concretos, desviaron a otros del camino del pacto. En el desenlace, Dios restaura por medio de un siervo humilde, muestra misericordia al liberar al oprimido y pone de manifiesto que la fidelidad se gana en la lucha contra la seducción espiritual. Que esta historia nos invite a reflexionar sobre nuestras propias fidelidades. ¿Cuáles son las costumbres, las palabras y las alianzas que nos pueden alejar de lo que define nuestra identidad espiritual?
cómo respondemos al clamor de quienes sufren opresión y de qué manera, en la libertad que recibimos, evitamos convertir en ídolos los recuerdos de la liberación. La condena de Madián, en la Biblia, sirve como una señal de alarma contra la complicidad en la apostasía y como un llamado a mantener viva la fidelidad al pacto en medio de las seducciones del mundo. Si esta reflexión te fue útil, comparte este video con alguien que aprecie el estudio bíblico y vuelve al canal para más narraciones que conectan historia, teología y vida cotidiana.